Sí, vamos a Apocalipsis, repito, capítulo 3, versos 20 en adelante. Dice así el Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quisiera ligar estos dos versos, lo que significa vencer y sobre qué vencemos, y lo que significa que Él cene con nosotros y nosotros cenemos con Él. Escojo esta palabra porque lo que hacemos hoy es cenar. Vamos a cenar, pero no vamos a cenar una comida natural. No es una comida natural. Vamos a comer de Cristo. Jesucristo dijo que el que quiera ser su discípulo debe comer su carne y debe beber su sangre. Muchos se escandalizaron y no lo volvieron a ver con él. Esperemos que podamos entender eso, que podamos discernir lo que significa comer su carne y beber su sangre. Porque de eso prácticamente es que se trata la vida cristiana. La vida cristiana depende del poder que hay en él. No puede haber vida cristiana mientras que el Espíritu de Cristo no opere en nosotros. Porque no solamente hemos de nacer de nuevo, no solamente hemos de tener un espíritu nuevo que le permite al Espíritu de Dios tener comunión con nuestro espíritu. También es importante que nuestra alma esté involucrada en esto. No solamente el espíritu, sino también nuestra alma. Allí donde reside nuestra voluntad, donde está un trono en el cual o se sienta Cristo o me siento yo. Porque si lo que se hace es nuestra voluntad, entonces en ese trono estoy sentado yo. Yo soy el que gobierno. Pero si yo permito que sea Él el que se siente, entonces me tengo que desplazar. Y fíjese que Él dice que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí pareciera ser que no hay sino un trono, que es el trono del Padre. No hay dos tronos ni tres tronos, sino que hay un trono. El trono del Padre, y en ese trono el Padre permitió que el Señor Jesucristo se sentara. Y de la misma manera que Él venció, también Él nos va a sentar en ese trono, que es el trono del Padre. Entonces no sé si podemos ver esa imagen. En el trono del Padre está sentado el Hijo, y en el trono del Hijo estamos sentados nosotros, si vencemos, como Él venció. ¿Cómo sabemos que venció? Resucitó. Eso celebramos hoy, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y es por esa victoria que tenemos el Espíritu
de resurrección. No es el espíritu que tenía Jesús antes de. Ahora hay un espíritu de poder. El espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y que la Biblia dice que ahora Él es el espíritu vivificante, es el espíritu que da vida. No solamente para regenerar nuestro espíritu, sino para darnos vida en nuestra alma, que es la vida de Él. Entonces, para que la vida de Él opere, yo tengo que negarme a mi vida. Como el Señor Jesucristo también lo dijo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Claramente no estaba hablando de la cruz en la que Él fue crucificado, sino que está hablando de una cruz que nosotros debemos cargar todos los días, en la cual crucificamos al viejo hombre. Porque el viejo hombre, él se levanta y quiere reinar. Y él es el que se opone a que la voluntad de Dios se haga. Recordemos que Jesús tomó carne. Él llegó a ser un hombre como nosotros. Y en esa carne, él tenía que vencer a su propio ego, su propio yo. Claro, la que se expresa por la voluntad humana. Padre, si puedes pasar esta copa, si puedes pasarla, pero no se haga como yo quiero, sino como tú has determinado. ¿Y qué era lo que él había determinado? Que él tomara esa copa, que él fuera a la cruz, que él padeciera y muriera por la humanidad, no por él mismo. Él no tenía por qué morir, porque en él no había pecado. No había un pecado de ningún tipo que lo obligara a morir, como el pecado de Adán. Cuando Adán come del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces automáticamente la ley cayó sobre Adán. La ley que decía, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa ley era irrevocable. Y se encontraba vigente y estuvo vigente hasta el momento en que el hombre perfecto, Jesús, en la cruz, pagó la deuda que el hombre le debía a Dios, porque el hombre le debía su vida, pero no cualquier vida, sino la vida de un hombre santo, perfecto. Pues así era Adán antes del pecado. Y Dios no iba a recibir un hombre imperfecto a cambio de un hombre perfecto. Entonces debemos apreciar la muerte del Señor Jesús. Hoy estamos para que lo podamos contemplar mejor. Lo que en el amor por nosotros, a la humanidad, a una humanidad caída, perdida en el pecado y condenada para siempre. Aquel que es la vida eterna, entregó su vida para que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, pudiéramos tener la vida eterna. Tenemos la vida eterna, hermanos. Motivo de regocijarse. Yo no sé si nos damos cuenta de eso, porque ella no se levanta cada día y dice, hey, salúdame que soy la vida eterna. Pero tenemos la vida eterna. Tenemos el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Cristo es el que quiere gobernar nuestro corazón, el que quiere sentarse en ese trono, en esa silla. ¿Y cuál es el que vence? Es el que vence su propio yo, el que renuncia a sí mismo,
el que se levanta de ese trono y se lo cede al Señor Jesús. Y le dice, siéntate en mi trono. Siéntate en mi trono. No sé si ustedes pueden ver el intercambio. El que venciere, lo sentaré en el trono donde mi Padre me ha sentado, que es en el trono de Él. Pero para eso, hermanos, nos toca tener clarísimo, muy claro, que tenemos un trono el cual hay que ceder. ¿Por qué venimos hoy? Venimos a celebrar la victoria de Jesús, para que Jesús nos enseñe también a vencer, como Él venció. ¿Y cómo venció? ¿Cuál es la fe que vence? ¿O cuál es el poder que hay para vencer? ¿En dónde está ese poder? En la fe. En la fe. ¿Cómo venció Él? Venció porque confió, porque siempre miró la voluntad de Dios, siempre miró las Escrituras, siempre miró lo que Dios dice en las Escrituras. Como hombre, tuvo que vivir así, porque recordemos que Él se despojó de sí mismo, no estimó en ser igual a Dios, no estimó, no vino a vivir como Dios, sino que vino a vivir como hombre, sujeto a los hombres mismos, sujeto a todo, a todo. Vino como un siervo, no vino como un rey. No vino como aquel que se enseñorea, sino como aquel que sirve. Y con eso el Señor Jesús nos da ejemplo. Porque cuando servimos, nos quitamos del trono. Porque le servimos es a Él que está en el trono. ¿Y cuál es el fruto? ¿O cómo se va a ver? De la manera que le servimos o que servimos su cuerpo. Porque Él ahora está dispensado en un cuerpo. Y ese cuerpo se manifiesta con muchos miembros. Y cada miembro hace parte de ese cuerpo. Entonces no es una vida religiosa. Es una vida de servicio al Señor Jesús, sirviéndole en su cuerpo y a su cuerpo. En su cuerpo y a su cuerpo. Porque nos ha incluido y nos ha puesto en Él, para que vivamos por Él y para Él. Ese es el misterio, pero que ha sido revelado. Misterio que fue dado a conocer, o que antes no se conoció, pero que fue dado a conocer a los apóstoles y profetas. Que nosotros los gentiles también hacemos parte de ese cuerpo. Que aún los judíos tenían que arrepentirse y reconocer a Jesús como el que reina en el trono. Aquel a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro lo que muestra es que hay uno que está sentado en un trono, que fue sentado en un trono. No se sentó, fue levantado de entre los muertos, desde las partes más profundas de la tierra, y fue elevado a las partes más altas del cielo, donde está el trono de Dios. Y es la promesa para todo aquel que venza. Entonces, hermanos, la palabra nos insta a mantener firme nuestra vocación, a mantenernos en Él, a mantenernos en el cuerpo, sirviéndole a Él y a su cuerpo, la iglesia. Por eso cuando nos reunimos, no nos reunimos por una reunión más,
Nos reunimos porque es la multitud de los miembros que se reúnen en uno, para que en medio de ese cuerpo, que es la iglesia, el Espíritu Santo nos lleve a Él. Claro, podemos ir a Él de una manera individual porque tenemos el Espíritu, pero Él quiere que lo hagamos como un cuerpo, porque es la única manera de saber que me estoy rindiendo a Él, que estoy cediendo mis dominios, que estoy cediendo mi voluntad, que me estoy entregando plenamente al Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de ese cuerpo, que somos nosotros todos los miembros, y cabeza significa Señor. No somos nosotros el Señor, es Él el Señor de nosotros. Entonces, hermanos, había un problema en la iglesia de Corintio, y es que ellos no discernían el cuerpo. Ellos venían a la mesa, comían y bebían sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Por qué no lo discernían? Porque no lo entendían. Porque en sus mentes ellos no entendían que eran uno en el Señor. Ellos pensaban que tenían la libertad de irse con cualquiera y de dividirse, separándose los unos de los otros. Y ese fue uno de las razones por las cuales se escribió esta carta a los Corintios, por los problemas que había en la iglesia, en esa iglesia en particular. Problemas que partían de la inmadurez espiritual. Llámele a la inmadurez espiritual el no entender las realidades espirituales, el estar en la carne, el no poder ver, no tener revelación que le permite al creyente discernir quién es Él en Cristo, quiénes somos en Cristo y para qué estamos. Porque ya no estamos, si entendemos, ya no estamos para servirnos a nosotros, ni para esperar que otros nos sirvan. Ya no. Ya ese reinado tuvo que doblegarse ante uno que ya es rey, que ha sido entronado en los lugares celestiales. Y si queremos mantener nuestra posición en los lugares celestiales, debemos entonces vivir mirando a aquel que es el rey. No nosotros, Él es el rey. Y cuando vivimos la vida de iglesia, Él es la cabeza, Él es el rey. Y nosotros miembros. Pero qué bueno ser miembros de una cabeza que es el Hijo de Dios. No somos miembros de la bestia que tiene 7 cabezas, sino que somos miembros del Hijo de Dios. La iglesia es algo muy especial, es algo muy precioso. Y que el Señor ayude a los santos que viven en esta ciudad a discernir mejor, a ver cada vez mejor el cuerpo de Cristo. Porque Satanás ha usado la falta de entendimiento para dividir el cuerpo de Cristo en miles de pedazos, en denominaciones, en sectas. ¿Cómo puede Él ser el Señor de un cuerpo que está dividido? No puede, aunque lo es. Pero nos corresponde a nosotros entonces la tarea, ¿sí? La tarea en esta ciudad de ser la excepción. Que Él sea el rey, porque Él es el rey. Los ángeles no tienen problema. Ellos saben quién es y le adoran y se postran a sus pies y tiran sus coronas. Delante del trono no hay sino una corona. Nadie puede tener corona cuando el rey es mostrado. ¿Las tenemos? Pues
depende de la autoridad. Pero lo importante es que tengamos o no tengamos, debemos poner las coronas a los pies de Él. ¿Sí? Debemos quitarnos toda pretensión. En el cuerpo de Cristo, el único que debe ser exaltado es Él. Nadie más. Nadie más. Él es el único que venció. Y nos manda a vencer igual. Pero para vencer debemos recorrer los mismos pasos que Él recorrió. Como hombre. Él tuvo que vencer. Él no nació siendo un vencedor. No. Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Y nosotros igual. ¿O ustedes no son tentados? Yo sí, todas las veces. A cada momento. Cayendo muchas veces. Él no cayó ni una vez. Pero cuando yo caigo, es bastante triste. Es bastante frustrante. Pero me hace ver al vencedor. Me veo débil, incapaz y con una tremenda necesidad de estar agarrado a Él. Yo creo que el que vence en este tiempo va a vencer es porque está agarrado al Señor Jesús. Sí, Él es el que vence por nosotros y por eso somos más que vencedores. Venceremos si estamos agarrados al Señor. Si nos desprendemos de Él, no hay ninguna esperanza de victoria. No hay. Por eso es que los miembros tienen que estar encabezados. Y mientras estemos en el cuerpo, debemos estar sujetos a Él. Esa sujeción a Él es la que nos va a permitir vencer. Todo lo demás, todos los conflictos, todas las tentaciones, todos los poderes que se quieran levantar, no podrán contra lo que Él está edificando. Eso le dijo Él a Pedro, y los discípulos fueron testigos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Léase mi iglesia como no prevalecerán contra aquellos que son mi cuerpo y que se encuentran sujetos a mí. Porque a veces leemos iglesia y lo leemos con los lentes de la religión y nos imaginamos es un edificio o nos imaginamos unas personas santas que son la iglesia y nosotros por allá, como fuimos enseñados en la religión católica. Pero no, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la casa de Dios. Allí todos somos piedras vivas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Allí, como casa espiritual, somos levantados para la alabanza y la adoración a Dios. Entonces, ¿qué es cuál es la alabanza? ¿Cuál es la adoración a Dios? Cuando estamos encabezados. Cuando como cuerpo de Cristo nos reunimos y le mostramos al Padre que el sacrificio de su Hijo valió la pena. Que el sacrificio de su Hijo nos tiene siendo uno. Padre, la gloria que tú me diste yo les he dado, para que ellos también sean uno, así como tú y yo somos uno. Señor, que ellos sean vistos en mí, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Porque ¿a qué fue enviado el Señor Jesucristo? A eso, hermanos. No solamente a morir, sino para que con su muerte y con su resurrección el Padre tuviera una casa y fuéramos uno en Él, uno en Cristo. Y hoy celebramos eso, hoy celebramos esa victoria, hoy celebramos esa muerte y esa resurrección, y celebramos que por la resurrección somos el cuerpo de Cristo. Claro, por la sangre que nos perdonó, pero por la resurrección, ahora
Él, en su espíritu de vida, espíritu vivificante, nos da vida para que seamos su cuerpo. Padre, que podamos ver esto, Señor. Que no nos veamos más como individuos independientes, sino que nos veamos integrados en Cristo, sin perder nuestra personalidad, pero cediendo nuestro trono, cediéndolo, para que sea el Señor de la iglesia. Te pedimos eso, Señor, que nos los permitas ver, que abras los ojos del entendimiento, Señor. Señor, que Satanás sea derrotado por esta revelación que tú puedas dar, esta visión del cuerpo de Cristo. Y que siendo puesto bajo nuestros pies, se pueda cumplir esa palabra de Génesis 3:15, que la simiente de la mujer pondría la cabeza de la serpiente bajo sus pies. Porque es Cristo el que la pone, pero teniendo un cuerpo que somos nosotros. Amén. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por lo que has hecho, Señor, por lo que tu palabra muestra que somos en Cristo. Ayúdanos a mantener esa posición. Y si no la tenemos, Señor, que la podamos adquirir y que adquiriéndola no la soltemos. No la soltemos. Bendice a tu cuerpo aquí en esta ciudad. Bendice el cuerpo del Señor Jesús. Bendícelo. Señor, le has bendecido. Le has ungido como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Así como el Salmo 133 dice. Sí, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque es como el óleo derramado sobre la cabeza de Aarón, que desciende sobre sus barbas y va hasta el borde de sus vestiduras. Allí tú derramas bendición y vida eterna. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén.